Capítulo 16. La flecha silbó por el aire hacia el jabalí inconsciente. Penetró profundamente en el pecho de la bestia mientras gemía y caminó solo un par de metros antes de colapsar. La segunda bestia no tuvo más suerte ya que una flecha la golpeó primero en el hocico, seguida de otra en el ojo poco después, acabando con su vida casi instantáneamente. El último cerdo grande solo logró ser golpeado por una sola flecha antes de que finalmente viera al atacante. Un hombre bastante poco impresionante estaba parado en una pequeña colina que dominaba el claro. Cabello y ojos castaños, rostro mediocre, vestido con una capa con una paleta de colores mezcla entre castaño y sangre seca. Cargó contra el hombre y, con la cabeza baja, logró evitar cualquier golpe fatal. Sin embargo, ayudó poco cuando el arquero esquivó al jabalí justo antes de que lo golpeara y procediera a clavar su daga en el costado de la bestia. Chillando de dolor, trató de golpearlo con sus colmillos, solo para ser evadido una vez más y tener otra daga clavada en su garganta. Apenas logró gorgotear unos cuantos ruidos antes de que también colapsara. Jake sonrió para sí mismo mientras le quitaba los cuchillos a la bestia, los limpiaba en su capa y los volvía a guardar en las dos vainas que tenía en el cinturón. Estaba empezando a disfrutar de tener dos armas cuerpo a cuerpo, habiendo conservado la que le quitó a uno de los arqueros de Richards. Incluso consideró obtener la habilidad de doble empuñadura en algún momento, pero eso fue para cuando obtuviera su próxima selección de habilidades. Y hablando de niveles, echó un breve vistazo a su notificación, notando que aún no había ganado ninguno. Por otra parte, era solo el primer grupo de bestias que había matado desde que quemó a Nicholas. Asterisco has matado, jabalí, el Biel 5, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 16 TP obtenidos asterisco. Asterisco has matado, jabalí, el Biel 6, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 32 TP obtenidos asterisco. Asterisco has matado, jabalí, el Biel 8, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 128 TP obtenidos asterisco. Lo único que logró fue confirmar su teoría temporal de que cada nivel de las bestias duplicaba la cantidad de TP ganada. Todavía dudaba mucho de que funcionara así todo el tiempo, ya que la multiplicación se volvería tonta en algún momento. También se dio cuenta de la parte sobre la experiencia adicional. Su nivel actual en su clase era 7, pero se lo contó en un nivel más bajo. La única explicación que pudo encontrar fue que el nivel se basaba en su nivel de carrera y no en su nivel de clase. Sin embargo, parecía un poco desequilibrado trabajar así. Para él, matar a una bestia de su propio nivel fue increíblemente fácil. Incluso si uno ignoraba su linaje, creía que incluso alguien sin talento en el combate como Jacob podía manejar una bestia con el mismo nivel de raza que el suyo. ¿Los humanos simplemente fueron favorecidos por el sistema? También se había dado cuenta de que los niveles de los enemigos aumentaban a medida que se adentraba más y más en el bosque. El lugar era enorme y esperaba saber cuál era el centro de toda esta área de tutoría. Al principio, el anuncio del tutorial mencionaba a los señores de las bestias o algo así, así que tal vez esos estaban allí. No es que importara en el momento actual. Lo que importaba ahora eran los niveles. Se sintió libre por primera vez desde que ingresó al tutorial. Como si el mundo entero estuviera abierto para que él lo explorara. Bueno, todo el mundo está actualmente en esta área de tutoriales. Jake, sin embargo, notó rápidamente un problema. La cantidad de bestias en esta área era muy escasa. Entonces, para encontrar más, siguió corriendo hacia adentro, hacia el centro del área de tutoría. Después de solo media hora, donde todo lo que encontró fue un grupo de tejones de bajo nivel, finalmente llegó a un gran claro con un pozo de agua en el medio. Alrededor del agua, contó 5 ciervos y lo que parecía un ciervo. Tenía una enorme corona de astas y parecía estar rebosante de poder. Las cornamentas en sí mismas no eran naturales, por decirlo menos, literalmente brillaban con una luz tenue que vio reflejada en la superficie del agua. Jake usó rápidamente su identificación y se sorprendió gratamente. Nivel 13. Nivel más alto que el jabalí. Incluso antes de usar identificar, podía sentir que era más fuerte.
Y las astas también le hicieron creer que la bestia tenía algún tipo de habilidad mágica. El mismo Jack solo tenía nivel 7, y no estaba seguro de si tratar de enfrentarse a este grupo en particular era un movimiento inteligente. Los otros 5 ciervos alrededor del ciervo también eran todos de nivel 8 o 9. Estaba seguro de que podría matar a un par de ellos antes de que lograran alcanzarlo si usaba una buena posición, pero si lo alcanzaban, sí, él no iba a dejarlos atrás. 4 patas son mejores que 2 y todo eso. El jabalí también solo había estado en el nivel 10, y le quitó todas sus flechas, y eso ni siquiera lo mató. Si bien dudaba de que el ciervo fuera tan resistente como el jabalí a pesar de su nivel más alto, el hecho de que probablemente tuviera magia fue suficiente para disuadirlo. Por lo tanto, decidió ignorarlos por ahora. Después de otro nivel en su clase, su carrera también se nivelaría, otorgándole un poco más de poder. Para entonces, podría considerar darle una oportunidad. Aunque esperar su habilidad de nivel 10 probablemente sería más inteligente. Rápidamente se alejó del claro y siguió su camino para buscar otras presas. No le tomó mucho tiempo encontrar otro grupo de bestias. Este grupo estaba formado por lo que parecía una mezcla de pollos gigantes y avestruces. Un tipo de pájaro no volador, basado en el hecho de que sus alas eran demasiado pequeñas y su constitución demasiado voluminosa. Por sus largas piernas, también asumió que podían correr a una velocidad bastante alta. Tenían cuellos largos que se extendían hasta una cabeza diminuta. Lo que le recordaba a las gallinas era el hecho de que podía oírlos cloquear. Sin embargo, no picotearon plantas ni insectos, sino un tejón muerto. De verdad solo hay carnívoros en este maldito lugar, él pensó. Simplemente se sentía como una especie de ecosistema jodido y no optimizado que, francamente, no tenía sentido. Había plantas y árboles por todas partes y, sin embargo, ni un solo animal se los comía. O tal vez lo hicieron los dóciles pájaros. Malditos esos pájaros raros. Había intentado derribar uno en varias ocasiones, pero cada vez que lo intentaba, simplemente esquivaban la flecha como si no fuera nada. No pudo identificarlos, por lo que no tenía idea de si eran superbestias dominadas en secreto. Pero fueran lo que fueran, parecían no tener preocupaciones aparte de aumentar el ambiente en el bosque con su canto. Pero volvamos a los avestruces, a los que había decidido simplemente llamarlos. Usó identificar en ellos uno por uno, encontrando que los 3 eran de nivel 8. Eran buenas presas. Sus cuellos estaban increíblemente expuestos y eran objetivos duros ya que se movían constantemente mientras comían. Sin dudarlo, levantó su arco y disparó una flecha, ya sacando otra antes de que la primera golpeara. Golpeó a uno de los avestruces y penetró directamente a través de su cuello, golpeando un árbol detrás de él. Las bestias que no habían sido alcanzadas levantaron la cabeza del tejón que habían estado picoteando y vieron a Jack cuando venía otra flecha. El que había sido golpeado solo hizo ruidos de gorgoteo mientras se estremecía en el suelo. Lamentablemente, su siguiente flecha falló cuando los pájaros gigantes lograron evitarla. Sin embargo, no realmente intencionalmente, ya que solo estaban moviendo las piernas para adoptar una mejor postura para atacar. Al igual que con todas las otras bestias, las avestruces cargaron contra Jack en el momento en que lo vieron. Se las arregló para disparar otra flecha, golpeando a uno de ellos en el pecho, solo causando un daño insignificante basado en que apenas reaccionaba. Lo alcanzaron en meros segundos, mientras arrojaba el arco a un lado y sacaba sus 2 dagas. El estilo de lucha de los avestruces giraba en torno a rápidos picotazos con sus picos, que recuerdan a una serpiente que intenta morder, y poderosas patadas. Sin su sentido del peligro, lo habrían matado a picotazos en cuestión de segundos. El defecto en el estilo de lucha de los avestruces era lo expuestos que estaban sus cuellos cuando saltaban hacia adelante. Con un golpe de revés, logró hundir su daga en el cuello del que había herido antes. Esto, sin embargo, lo dejó abierto cuando el otro lo pateó. Apenas logró levantar su otro brazo para bloquear cuando la gran fuerza del pie lo golpeó. El impacto lo hizo volar varios metros por el aire al sentir que se le dislocaba el hombro. Apenas logró levantarse y rodar hacia un lado cuando la bestia estaba una vez más sobre él. Había perdido sus 2 dagas en este punto,
ya que había dejado caer la que no estaba clavada en el cuello de un avestruz cuando recibió una patada. Sabía dónde estaba debido a su esfera, pero la bestia no parecía querer darle tiempo para recogerlo. Tampoco ayudó que estuviera prácticamente de pie sobre él. La bestia atacó de nuevo, y Jack la esquivó una vez más, mordiendo el dolor de su hombro mientras su brazo colgaba inútilmente a su costado. Esquivar fue bastante fácil con solo un enemigo y su habilidad de línea de sangre siempre presente. El avestruz finalmente logró resbalar mientras intentaba picotearlo, pero terminó aplastando su cabeza contra un árbol. Jake recordó una vez más el poder del picotazo cuando lo vio penetrar el pico en el árbol. El poder trabajando en su contra esta vez ya que no pudo sacarlo de la dura corteza nuevamente, dejándolo atascado. Jake rápidamente sacó una flecha de su carcaj y la clavó en el cuello expuesto e inmóvil. La bestia luchó un poco antes de que también cayera muerta por la pérdida de sangre. Rápidamente revisó su notificación, pero rápidamente se sintió decepcionado por la falta de niveles. Asterisco has matado, avestruz, el Biel 8, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 128 TP obtenidos asterisco. Asterisco has matado, avestruz, el Biel 8, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 128 TP obtenidos asterisco. Asterisco has matado, avestruz, el Biel 8, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 128 TP obtenidos asterisco. Todavía no estaba completamente seguro de cómo diablos el sistema decidió los nombres de estas bestias. La mayoría de ellos parecían ser solo animales genéricos, incluso si no eran completamente equivalentes a ese animal. Luego también estaba el gran cerdito que, por alguna razón, se llamaba jabalí Irontusk. Los colmillos ni siquiera estaban hechos de hierro. Sacudiendo la cabeza, una vez más se preguntó por qué perdía tanto tiempo reflexionando sobre preguntas sin sentido, que en sí mismas eran preguntas sin sentido. Mirando su costado, inspeccionó el hombro que estaba claramente dislocado, y aunque sabía que podía colocarlo en su lugar, no era algo que hubiera hecho o intentado alguna vez. Había visto algunos videos en internet de cómo se hacía, y parecía bastante fácil. Lo que siguió fue que Jack pasó un poco más de media hora posicionando su brazo de maneras extrañas, golpeando su hombro contra los árboles y haciendo movimientos extraños tratando de volver a colocarlo en su lugar. El dolor era insoportable mientras se maldecía a sí mismo por no solo beber una poción curativa o algo así. Decidió tomarse un descanso de su tortura autoinfligida, se sentó en una piedra mientras su hombro enviaba oleadas de dolor por todo su cuerpo. Mientras se preguntaba cómo diablos arreglarlo, de repente sintió que su brazo se movía ligeramente cuando encajaba en su lugar. Resulta que su cuerpo sanaría algo como un hombro dislocado por sí solo si le diera un poco de tiempo. Las maravillas de la vitalidad, al parecer. Entonces, pasar 30 minutos resultó ser un increíble acto de masoquismo sin ninguna razón. Incluso estaba bastante seguro de haber visto a uno de esos malditos pájaros lanzarle una mirada condescendiente. Jake una vez más se maldijo a sí mismo mientras recogía sus cosas. Recogió el arco que había dejado caer antes, así como las dos dagas. Tenía que sacar su molestia con algo y rápidamente encontró otro grupo de avestruces, solo dos de ellos esta vez, uno de nivel 8 y otro de nivel 9. Esta pelea, sin embargo, fue mucho más fácil ya que eliminó al de nivel 9 de inmediato y logró herir al de nivel 8 con 2 flechas antes de que lo alcanzara. En lugar de tratar de evadirlo bailando, lo animó a picotear un árbol, seguido de una rápida decapitación con un rápido golpe de su cuchillo. Asterisco has matado, avestruz, el Biel 9, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 256 TP obtenidos asterisco. Asterisco has matado, avestruz, el Biel 8, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 128 TP obtenidos asterisco. Asterisco, timbre. Clase, arquero, ha alcanzado el nivel 8, puntos estadísticos asignados, más un punto gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 4, puntos de estadísticas asignados, más un punto gratis asterisco.
Esta pelea le dio los niveles que quería. Consideró brevemente volver por el ciervo ahora, pero decidió no hacerlo. Los avestruces le habían recordado que una bestia podría tomarte fácilmente por sorpresa, y que sería bastante estúpido ser asesinado repentinamente por algún mega rayo de asta mágico. En cambio, procedió a cazar más bestias en el área. Encontró principalmente ciervos y tejones de nivel inferior, pero cualquier muerte valió la pena. Recibió un par de rasguños aquí y allá, el peor fue cuando se enfrentó a un grupo de 4 tejones de bajo nivel, ninguno por encima del nivel 4. Sin embargo, rápidamente resultó que no solo había 4 tejones. En cambio, otros 7 estaban escondidos en los arbustos cercanos, y todos corrieron hacia él simultáneamente. La siguiente pelea resultó ser agotadora. Se las arregló para matar a 3 de ellos antes de que lo alcanzaran, pero tuvo que sacar sus dagas para los 8 restantes. Ninguno de ellos estaba por encima del nivel 5, pero recibió mucho daño cuando los cortó uno por uno. Su esfera de percepción junto con sus instintos y la percepción del peligro le permitieron minimizar el daño que recibió, pero evitar todos los ataques era imposible. Terminó la pelea con solo 56 de salud restantes. Su capa una vez más empapada de sangre, ahora también llena de agujeros y lágrimas. La peor parte fue que todo el asunto ni siquiera le dio un maldito nivel. Y para hacer una situación de mierda aún más, toda la horda solo le dio 62 míseros TP. La mayoría de ellos habían sido de nivel 2 y 3, con solo uno en el nivel 5, lo que hace que los puntos otorgados sean abismales. Rápidamente se dijo a sí mismo que ya no perdería el tiempo con bestias muy por debajo de su nivel. Rápidamente bebió una poción curativa, recargando su reserva de salud por completo, la poción restaurando casi 300 HP. Agregue otra pregunta a la lista, ¿cuánto cura una poción de curación de rango inferior? Suspiró mientras se levantaba, mirando la carnicería a su alrededor. Solo habían pasado un par de horas desde la última vez que se limpió, y ahora estaba nuevamente cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Si bien tenía que admitir que se estaba divirtiendo mucho en el bosque, extrañaba un poco la capacidad de tomar una agradable ducha tibia. Tendría que comentarlo con el director de la tutoría en el momento oportuno. Capítulo 17. Jake consideró hacer un viaje rápido para limpiar toda la sangre, pero decidió no hacerlo. Lo más probable es que se ensuciara de nuevo por todas las peleas de una forma u otra. En cambio, recogió su arco, que se le había caído durante la pelea con la horda de tejones. Empezó a buscar más presas para cazar. Mientras caminaba, también conjuró más flechas para llenar su carcaj. No tenía idea de lo que haría si no tuviera este carcaj mágico. Se imaginó teniendo que hacer cada flecha manualmente y se estremeció ante la idea. Mientras caminaba, se le ocurrió una idea que tal vez podría ayudar a aliviar sus problemas para localizar presas. Para encontrar algo para cazar y obtener una buena vista de su entorno, encontró el árbol más grande que pudo. La cosa superó fácilmente los 80 metros y se elevó sobre los árboles cercanos. La escalada en sí fue sorprendentemente fácil. Las estadísticas habían hecho que la fuerza de agarre de Jack fuera lo suficientemente fuerte como para poder agarrar las pequeñas imperfecciones en la corteza áspera y trepar fácilmente. Le tomó un par de minutos cuando finalmente llegó a la línea de árboles de los árboles circundantes y activó su Orchard. Su visión se volvió más nítida y miró a su alrededor. Podía ver el lugar por donde habían ingresado inicialmente al tutorial y, en la distancia, todavía veía la gran pared. Sus sospechas de que todo este lugar era una esfera solo se fortalecieron cuando su visión ahora aún mejor le permitió ver detalles que antes no podía. La curvatura de la pared en la distancia era leve pero notable. Seguro que se doblaba. Jake no podía ver correctamente la base o la parte superior de la pared, pero si su suposición del diseño esférico era correcta, naturalmente se extenderían hacia el cielo. Después de mirar un poco más a su alrededor, vio algo que brillaba en un árbol a un par de cientos de metros de él. Estaba ligeramente por encima del nivel de sus ojos y estaba en otro de los árboles súper altos, uno incluso más grande que en el que estaba sentado actualmente. Estaba a casi 70 metros de altura en este punto, y este objeto reluciente estaba quizás a 100 metros. Arriba.
A pesar de la efectividad de su Orchard's A, no pudo ver lo que era, solo aumentó su curiosidad. Decidió bajar del árbol y dirigirse hacia el árbol aún más alto con el objeto brillante. ¿A quién no le gustan las cosas brillantes, verdad? En el camino, se encontró con un pequeño grupo de ciervos, todos de nivel 7, a los que mató fácilmente. Una vez más, no conseguir un nivel. Lo único que obtuvo fue un poco de TP e incluso más sangre en el que no se molestó en lavarse. Rápidamente llegó al árbol y, una vez más, comenzó a trepar. Fue bastante fácil como antes, a medida que avanzaba más y más. Siguió mirando la corteza mientras se elevaba, buscando lo que había estado reflejando la luz. Finalmente, vio lo que parecía un agujero en el tronco del árbol por encima de él. Cuando llegó allí, vio que la abertura era lo suficientemente grande como para que él pudiera trepar. El árbol era, después de todo, enorme, con un diámetro de más de 5 metros. Cuando entró en el agujero, finalmente vio lo que había devuelto la luz. Una caja reluciente de bronce o latón con bonitos adornos de joyas estaba colocada sobre una pequeña plataforma de madera. El agujero estaba lejos de ser lo suficientemente grande para que Jack se parara en él, pero aún podía gatear. Antes de arrastrarse hasta la caja, se concentró en su esfera de percepción y buscó posibles trampas. Puede llamarlo demasiado paranoico, pero a Jack le resultaba bastante sospechoso que se encontraran cajas de joyas en árboles gigantes. Y, sin embargo, sus sospechas eran infundadas ya que no vio nada que indicara una trampa o un juego sucio. Era solo una caja enjollada perfectamente normal en un agujero de árbol perfectamente normal. No pudo ver lo que había dentro de la caja incluso con su esfera, y rápidamente encontró la razón cuando usó identificar en ella. Caja de seguridad con joyas mágicas, poco común, una caja de seguridad mágica creada por el sistema encantada con la capacidad de bloquear todo tipo de intentos de mirar dentro antes de abrirla. Casi tuvo la sensación de que la parte de bloquear a los mirones estaba dirigida directamente a él. Perdón por tener una capacidad de percepción omnipresente, supongo. La caja pudo bloquearlo y aparentemente fue creada por el sistema. También fue el primer elemento de rareza poco común que encontró desde que ingresó al tutorial. Era el nivel más alto de rareza que había visto hasta ahora en todas partes, todo lo demás era como mucho una rareza común. Bueno, eso fue ignorar su habilidad de línea de sangre y la habilidad de traducción, que no tenía ningún rango de rareza además de ser único. Sus sospechas sobre la caja se redujeron, pero todavía no estaba seguro de si era seguro abrirla. Por otra parte, a menos que el sistema estuviera siendo un completo idiota, no vio ninguna razón para que una entidad todopoderosa dejara una caja asesina en un tutorial. Aunque podría ser un imitador. Todo el mundo ama imitar, ¿verdad? Espero que no sea un imitador. Si bien el tutorial no había sido benévolo de ninguna manera, parecía tener un sentido de justicia. Como las bestias que no cazan de noche, el agua es abundante y las bestias son comestibles. Las bestias también eran relativamente pasivas, solo atacaban realmente si las atacabas primero. Habiendo decidido arriesgarse, se arrastró hasta la caja y descubrió que no tenía cerradura, a pesar de que se llamaba caja de seguridad. Solo un pequeño mecanismo que podías girar para que se abriera. Abrió la caja, una vez más cauteloso en cuanto a lo que había dentro. Y lo que encontró dentro fue un par de brazales de cuero. Parecían estar hechos de cuero de muy alta calidad y rápidamente los identificó. Brazaletes de cuero del pícaro novato, poco común, un par de brazales hechos de cuero fino, diseñados originalmente para los nuevos iniciados en la Orden de Umbra. Encantamientos, autorreparación. Más 5 agilidad, más 3 fuerza. Aumenta la efectividad de todas las habilidades de sigilo, amplificadas aún más mientras permanece oculto en las sombras. Requisitos, nivel 5 más en cualquier clase o raza humanoide. Habilidad basada en el sigilo. Bueno, si eso no es algo, pensó Jack felizmente leyendo la descripción del artículo. Si bien no tenía idea de qué era la Orden de Umbra o lo que sea, la bonificación a las estadísticas y su sigilo fue más que bienvenida. Además, el hecho de que aparentemente pudieran repararse a sí mismos fue bastante genial.
pero el mero hecho de que tal equipo existiera escondido en este bosque fue un gran descubrimiento. Hasta el momento, Jake no había estado buscando cosas como la caja de seguridad con su esfera de percepción, que aunque pasivamente activa en todo momento, en realidad no le hizo notar nada que no se moviera a menos que lo estuviera buscando a propósito. Ya podría haber pasado por varias de esas cajas de seguridad. O tal vez no. Ninguno de los otros humanos con los que se había encontrado hasta ahora tenía ningún equipo que no se le proporcionara durante la presentación, por lo que es probable que tales cajas de seguridad no estuvieran simplemente tiradas por ahí. Jake recogió los brazales de la caja de seguridad y, tan pronto como los tuvo en sus manos, la caja se hundió lentamente en la plataforma de madera. Pudo ver que la caja en realidad no se fusionaba con el árbol con su esfera, simplemente estaba desapareciendo. Cuando la parte final de la caja se hundió en la madera, todos los rastros de la existencia del contenedor desaparecieron con ella. Muy similar a lo que había pasado con el pilar gigante al principio del tutorial. Se puso los brazales, encontrándolo relativamente fácil. El cuero era fuerte, mucho más robusto que cualquier otro material que hubiera visto con ese tipo de flexibilidad. Probablemente podría incluso bloquear espadas y dagas con ellos, ya que su resistencia al corte parecía extraordinaria. Después de equiparlos por completo, en realidad no se sentía diferente. Intentó juguetear con ellos un poco, asegurándose de que estuvieran atados correctamente y todo. Como empezaba a preguntarse si estaban rotos o no cumplía con los requisitos para equiparlos, se le ocurrió la idea de inyectar maná en los aparatos ortopédicos como había hecho con su carcaj. La respuesta llegó al instante. Jake sintió que su maná fluía hacia los brazales sin obstáculos e inmediatamente sintió una ráfaga cálida a través de su cuerpo, similar a cuando subió de nivel. Sintió la fuerza y especialmente la agilidad, ya que 5 estadísticas adicionales no eran un asunto menor en esta etapa. Eran más estadísticas totales que un nivel en su clase. Sacando su daga, trató de cortar los brazales, encontrando poco margen de maniobra. Lo que sí encontró, sin embargo, fue que la pequeña marca que hizo en los brazales desapareció rápidamente en solo un par de segundos. Esa función de reparación ciertamente parecía útil, ya que no tenía absolutamente ninguna experiencia en el mantenimiento de ninguno de sus equipos. Esto también se podía ver porque sus dagas se habían desafilado un poco en comparación con el principio, pero seguían siendo lo suficientemente afiladas como para matar bestias. Sin embargo, tenía la sensación de que pronto comenzarían a volverse aburridos. Al no encontrar nada más interesante en el árbol, bajó después de explorar un poco, aprovechando su alto punto de vista. Además de que la vista era bastante hermosa, también vio un grupo de animales que no reconoció de inmediato cuando estaba a la mitad del árbol y decidió convertirlos en su próximo objetivo. Podría haber pasado más tiempo experimentando cómo funcionaba exactamente el equipo con el sistema, pero estaba mucho más interesado en probar sus efectos en combate. Podría hacer cosas así más tarde. En este momento, estaba buscando una pelea. Después de un breve paseo que fue más rápido que su velocidad máxima previa al tutorial, llegó a la colina donde había visto a las bestias. Estos eran diferentes. Parecían roedores o ratas sin pelo o algo así. ¿Molerats quizás? De cualquier manera, eran tan feos como el pecado. Su apariencia aterradora solo empeoró por su tamaño. Las bestias eran grandes. No del tamaño de un perro, sino del tamaño de un pony. A pesar de que tenían 4 patas, estaban casi a la altura de los ojos de Jake. Al inspeccionarlos, no se sorprendió mucho. Nivel 10. Nivel 10. Solo había 2 de ellos, pero ambos eran de nivel 10. El mismo nivel que el gran jabalí. Pero él era diferente de lo que era entonces. Había nivelado mucho, e incluso tenía los nuevos brazales que aumentaban significativamente su poder ofensivo. Estas ratas tenían defensas débiles en su evaluación inicial, lo que le dio confianza para enfrentarlas. Incluso si no pudiera matar a ambos, matar a uno y luego escapar también valdría la pena. Pero más que cualquier justificación lógica, solo quería luchar contra ellos. Después de todo, una cacería no tenía que estar completamente desequilibrada para ser interesante. Decidió ser un poco más táctico mientras trepaba a un árbol cercano.
Las dos ratas estaban situadas en una colina, holgazaneando. Podía atacarlos en la colina, pero si decidía correr, lo perseguirían en una pendiente descendente, lo que parecía una mala idea por varias razones. En cambio, los bombardearía desde un árbol y los obligaría a venir a él. Después de encontrar un árbol adecuado, se subió a él y se puso en posición. Lo más probable es que puedan trepar a los árboles, por lo que decidió un lugar donde también podría derribar convenientemente el tronco en caso de que lo siguieran. Colocó una flecha y tensó su arco. Alineó su tiro y esperó a que el más cercano a él dejara de moverse. Encontrando su oportunidad, lanzó la flecha y la vio volar certeramente, golpeando a la rata en un lado de su cabeza, penetrando hasta el cerebro como había golpeado su canal auditivo. Estaba bastante orgulloso de eso. La bestia chilló con un sonido mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Fue lo suficientemente fuerte como para hacer que sus oídos zumbaran, ya que falló su segunda flecha debido a que se sentía un poco mareado. La cosa topo que golpeó en el cerebro antes de alguna manera comenzó a correr hacia él con su amigo, pero no pudo correr correctamente, ya que seguía tropezando y teniendo espasmos. Terminó cayéndose sobre sí mismo cuando comenzó a arañar el suelo. Sin embargo, Jack tuvo poco tiempo para pensar, ya que la rata topo ilesa aún se acercaba, dejando atrás a su amigo que se retorcía. Se las arregló para controlar su mareo cuando disparó otra flecha, golpeando a la bestia ahora sin daños en la espalda. El topo solo siseó un poco cuando llegó al árbol, clavó sus garras en la madera y comenzó a trepar a pequeños saltos. Jack giró su arco hacia él y disparó despejado al tronco. Mientras la bestia trepaba de cabeza, logró golpearla en un costado de la cabeza. Lo que siguió fue otro fuerte chillido, sin embargo mucho más cerca de él. El dolor fue increíble ya que perdió todo el oído y sintió que la sangre le goteaba de los oídos. Todos sus sentidos estaban completamente perdidos, y casi tropezó y cayó del árbol. Se las arregló para estabilizarse, sin embargo, cuando su sentido del peligro se activó. La bestia estaba a punto de morderle la pierna, ya que apenas logró agarrar una rama por encima de él, levantando las piernas. La bestia estaba a punto de morderlo una vez más cuando él se echó hacia atrás y le dio una patada en su feo hocico. La rata hizo otro chillido cuando se soltó del árbol y cayó. Jack estaba de alguna manera agradecido de que sus tímpanos ya se hubieran roto ya que no podía escuchar este chillido. Sin embargo, todavía podía sentir las vibraciones en el aire, mostrando lo ridículo que era. La bestia aterrizó bastante fuerte en el suelo, y los problemas de las ratas demasiado grandes solo empeoraron cuando una flecha la golpeó una vez más. Intentó volver a levantarse y trepar al árbol nuevamente, pero Jack seguía disparándole flechas cada vez que lo intentaba, haciéndolo caer una y otra vez. Después de un rato, la bestia se quedó sin fuerzas y se derrumbó. Todavía estaba haciendo pequeños movimientos, pero parecía incapaz de volver a levantarse. Luego volvió su atención hacia la rata a la que había disparado primero. Todavía no había recibido ninguna notificación de muerte, por lo que sabía que todavía estaba vivo. Lo que vio fue a la bestia arañando el suelo a su alrededor, todavía tratando de llegar a él. Caminaba como si se hubiera desmayado. Jack supuso que había logrado golpear el cerebro de la bestia en un lugar bastante importante, pero no en un lugar lo suficientemente importante como para matarlo. Sintió una punzada de lástima cuando le disparó más flechas. Después de haberle disparado a una pareja, recibió una notificación del otro que finalmente se había desangrado debajo de él. Menos de medio minuto después, el otro también murió. Asterisco has matado, Morad's Creature, el BL10, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 500 TP ganados asterisco. Asterisco has matado, Morad's Creature, el BL10, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 500 TP ganados asterisco. Asterisco, timbre, clase, arquero, ha alcanzado el nivel 9, puntos estadísticos asignados, más un punto gratis asterisco. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente consiguió el nivel. El nombre de las ratas no era sorprendente y también tenían más estilo que las de nivel inferior.
500 TP tampoco era el 512 que habría esperado si la hipótesis del doble TP en cada nivel fuera cierta, lo que significaba que, lamentablemente, no habría bestias de nivel 30 que mataran a millones de TP. Ahora estaba convencido de que algo sucedió en el nivel 10 para hacer que las bestias fueran significativamente más fuertes. El enorme jabalí y estas ratas eran mucho más fuertes que las bestias de nivel 9. Sus estadísticas al menos eran más altas por un margen bastante considerable. Jake se sentó en el suelo para relajarse por ahora, mientras dejaba tiempo para que sus oídos sanaran. Al menos esperaba que se recuperaran. Sus puntos de salud apenas habían sido abollados, por lo que beber una poción curativa no tendría sentido. Después de solo un par de minutos relajantes, escuchó un estallido y el sonido una vez más volvió a su mundo. Sonrió ante las maravillas de la vitalidad mientras bajaba del árbol. No había tiempo que perder sentado sin hacer nada. El tiempo es esencial y todo eso. Después de todo, había más bestias que cazar y, por su reciente descubrimiento, también había botín por encontrar. Capítulo 18. Jake arrancó su cuchillo del jabalí colmillo hierro caído, del mismo tipo que había matado cuando todavía estaba con su grupo. La bestia de nivel 10 había sido todo un desafío para todo su equipo en ese momento, pero esta vez la derribó solo sin problemas. Todavía tomó un poco más de 20 flechas en total, pero la bestia cayó. Era, con mucho, la bestia más resistente que había. Al igual que sus hermanos, este estaba rodeado por un grupo de pequeños jabalíes de nivel 1 y 2. Todos los cuales fueron sacrificados rápidamente durante la pelea. El jabalí era fuerte, rápido y un jefe cuando se trataba de recibir golpes. Pero todo lo que hizo fue cargar de un lado a otro, intentando pisotearlo. Solo tenía que moverlo y hacer que se estrellara contra las cosas hasta que muriera. Sin embargo, su razón para atacar a este grupo de jabalíes en particular no fue únicamente por la dulce experiencia. La razón fue que había visto un objeto en su esfera de percepción escondido dentro de un tronco hueco en medio del claro de los cerdos. En el registro se escondió una pequeña caja. Sin embargo, esta caja no era una joya agradable, sino solo bronce. El uso de identificar confirmó que, de hecho, no era tan bueno como el enjollado. Caja de seguridad de bronce mágica, común, una caja de seguridad mágica creada por el sistema encantada con la capacidad de bloquear todo tipo de intentos de mirar dentro antes de abrirla. Sin embargo, los mendigos no pueden ser selectores. Abrió la caja de seguridad y encontró un pequeño objeto redondo. Parecía una moneda de piedra. Sin perder más tiempo preguntándose qué estaba sosteniendo exactamente, lo identificó. Ficha de actualización de equipo del tutorial, común, actualice cualquier elemento inicial básico del tutorial a una rareza común. Un elemento que era, con mucho, el más parecido a un juego que había encontrado. Solo un token de actualización directo. No es que Jake estuviera decepcionado por el resultado. La idea de mejorar su capa o su arco fue bienvenida. Ni siquiera consideró actualizar su cuchillo a pesar de lo mucho que lo usó. Después de todo, su objetivo nunca era usar la daga a menos que fuera absolutamente necesario, y un arco más fuerte le permitiría matar cosas más fácilmente. Su carcaj también estaba fuera de discusión porque ya era una rareza común. Bastante autoexplicativo, de verdad. Entonces era un lío entre el arco y la capa. Mirando esta capa, estaba hecha jirones y muy dañada, por lo que Jake se preguntó cuál sería el efecto de mejorarla. Si arreglaba la cosa, casi hacía que valiera la pena. El arco probablemente aumentaría el daño que podría hacer. Había pensado que su mayor fuerza haría que el arco fuera menos efectivo ahora, ya que lo sacaría por completo. Incluso temía que terminaría rompiéndolo en algún momento. Sin embargo, el arco se mantuvo fuerte y no sintió que su durabilidad alcanzara ningún límite todavía. De hecho, casi parecía que seguía volviéndose más duradero junto con él. Como si de alguna manera se ajustara a sus estadísticas más altas y mantuviera la cuerda tensa y la madera sana y resistente. Era un poco como algunos de los arcos compuestos más modernos con fuerza de tracción ajustable. Sin embargo, esos usaban tecnología y física.
mientras que el arco de madera actual de Jack usaba magia o algún tipo de sistema de mierda. Al final no importó mucho, lo que importaba era que su arco actual todavía era capaz de soportar completamente su estilo de lucha. Por lo tanto, decidió intentar mejorar su capa. Se lo quitó y lo colocó sobre una piedra mientras sostenía la ficha. Se preguntó cómo usarlo cuando apareció una ventana. Usar, token de actualización de equipo de tutorial, común, en, capa de arquero, sin clasificar. Rápidamente estuvo de acuerdo cuando la ficha se convirtió en polvo que se llevó el viento. En el mismo momento, su capa se remendó rápidamente y se limpió de toda la sangre y la suciedad. Estaba como nuevo otra vez. No parecía que hubiera cambiado mucho excepto por una buena limpieza en seco en una rápida inspección visual. Sin embargo, al tocarlo, se sentía mucho menos tosco que antes y mucho más cómodo de llevar. Jake se centró rápidamente en él y usó identificar. Capa de arquero, común, una capa entregada para el tutorial, ahora mejorada con una ficha. Hecho de tela resistente que es resistente a los ataques cortantes. Encantamientos, autorreparación. Requisitos, asistente de tutoría. Clase de arquero. Si bien es menos impresionante que sus brazales, el encantamiento de autorreparación hizo que valiera la pena. Finalmente, no caminaría como un vagabundo asesino. Bueno, todavía parecía un vagabundo asesino, solo uno con una bonita capa. Se sentía un poco mejor ahora que no tenía el constante olor a sudor y sangre entrando en sus fosas nasales a cada momento. Procedió a explorar un poco alrededor, en busca de más cajas de seguridad. Al no encontrar nada, notó que comenzaba a oscurecerse un poco. Abrió el panel de tutoriales para ver qué decía la hora. Panel de tutoriales. Duración, 62 días y 15 horas 22 minutos y 58 segundos. Total de supervivientes restantes, 965, 1200. TP recogidos, 7335. Había sido alrededor del mediodía cuando entraron en este lugar. Con el temporizador diciendo 15 horas ahora, ¿eso significaba que tenía que ser alrededor de las 6 p.m. más o menos? Pensó en cuáles serían sus planes para la noche. No se sentía cansado en lo más mínimo hasta el momento, las estadísticas mejoradas estaban funcionando. También tomó pequeños descansos entre batallas. Si bien el esfuerzo físico sí importaba, el agotamiento mental era el verdadero asesino. Tenía que mantenerse alerta. Cazar de noche era ciertamente una opción, pero no tenía idea de cómo reaccionarían las bestias. Parecían no estar muy activos, pero dudaba que lo dejaran en paz y comenzaba a atacarlos. El problema, sin embargo, sería encontrarlos escondidos a la sombra de los árboles. Su esfera de percepción le ofreció una gran manera de explorar su entorno inmediato, pero no proporcionó forma de ver muy lejos. Pero luego pensó en algunas cuevas que había visto antes cuando buscaba botín. Su esfera sería increíblemente útil en un pequeño espacio cerrado. Y estaría completamente oscuro, algo que le importaba poco con su esfera, pero probablemente perjudicaría un poco a las bestias que vivían allí. Se dio cuenta de que las cuevas no eran el lugar ideal para luchar para un combatiente a distancia como él, pero decidió intentarlo de todos modos. Además, ¿qué lugar sería mejor para esconder cajas de seguridad que cuevas? Pero antes de eso, todavía tenía luz del día para quemar, bestias para cazar y botín para, bueno, botín. Pasó el siguiente par de horas buscando cajas y matando bestias, pero rápidamente notó el problema de encontrar bestias de alto nivel. Todavía tenía que volver por el ciervo, pero la bestia aún le daba una clara sensación de peligro. Trató de ignorar cualquier cosa por debajo del nivel 8, pero mató a un par, pero rápidamente notó un gran problema. Humanos. Varios grupos todavía estaban despiertos, caminando por el bosque en grupos. Jake los evitó como la peste, pero eso resultó en que se perdiera varias bestias para matar. Tampoco iba a atacar a otros humanos. Si bien Jake ya había matado a un buen puñado, todos ellos estaban en defensa propia. Está bien, él hizo que algunos de ellos lo atacaran, pero aún así fue un poco en defensa propia. De cualquier manera, no iba a volverse completamente psicópata y comenzar a cazar personas. Así que se mantuvo escondido.
Para cuando salió la luna, y estaba empezando a oscurecer mucho, apenas había matado nada, y no encontró cajas de seguridad ni obtuvo ningún nivel. El único aspecto positivo fue que su nueva capa resultó ser genial, especialmente cuando la combinó con sus nuevos brazales. Eran increíblemente fuertes, e incluso hizo que un tejón de nivel 9 los mordiera, y descubrió que sus dientes no podían atravesarlos por completo. La capa también sufrió algunas lágrimas y algunos pequeños agujeros durante su caza, pero se repararon solos rápidamente. Actualmente estaba sentado en una raíz apoyado contra un árbol mientras conjuraba más flechas. Comenzó a oscurecer demasiado para cazar adecuadamente, y las bestias también habían comenzado a quedarse inactivas. Había visto un grupo de venados que parecían estar todos durmiendo. Decidió finalmente dirigirse a una de las cuevas que había visto incrustadas en una colina antes, ya que era demasiado tarde para cazar más. O tal vez sería correcto llamarlo un agujero en una colina, ya que en realidad no consistía en roca. Llegó a la cueva, que, sí, había decidido llamar la cueva de todos modos, y miró dentro. Parecía bastante modesto como la mayoría de las otras cuevas que había encontrado, pero esta le dio un sentimiento especial. No sabía muy bien por qué, pero sentía que había algo especial en ello. Al entrar, rápidamente se encontró en completa oscuridad después de apenas entrar y dar un solo giro. La colina no había sido tan grande desde el exterior, pero el camino se inclinaba hacia abajo. Mientras caminaba, no encontró bestias ni enemigos de ningún tipo. Todo lo que vio fue una cueva mohosa. A medida que avanzaba más y más, vio una luz tenue en la distancia. Su esfera instantáneamente le hizo darse cuenta de que la fuente de luz eran pequeños hongos. Acercándose a ellos, vio que eran hongos azules brillantes. Intrigado, intentó usar la identificación, solo para encontrarse con un mensaje genérico, Mushroom. Sí, iba a evitar tocarlos mientras caminaba más. Rápidamente se dio cuenta de que caminaba en círculo, con un patrón descendente que continuaba como una escalera de caracol. Los hongos solo se hicieron más numerosos a medida que descendía, y pronto no solo estaban en el suelo sino también en las paredes y el techo. Cuando también comenzó a aparecer musgo verde oscuro en la pared, consideró regresar. No estaba muy educado en lo que respecta a los hongos, pero sabía que podían ser peligrosos incluso si no los tocabas. Y actualmente se encontraba en un pequeño espacio cerrado rodeado por ellos, con esporas potencialmente mortales flotando en el aire a su alrededor. Su esfera de percepción estaba bastante dominada, pero no le permitía detectar objetos minúsculos como esporas o partículas de polvo. A los hongos les gustaba crecer en lugares húmedos, y la cueva ciertamente se ajustaba a ese criterio, pero también los pulmones humanos. El hecho de que un hongo pueda arraigarse dentro del cuerpo era precisamente la razón por la que podían ser tan peligrosos. Recordó a algunos amigos de su familia que tenían un caso grave de moho en su casa, y solo se enteraron cuando su hijo más pequeño se enfermó gravemente. Era un asesino invisible y silencioso. Y estos eran hongos mágicos brillantes. Incluso si solo fueran normales, si lograran infectarlo y echar raíces dentro de su cuerpo, ¿las pociones curativas harían algo? ¿Su vitalidad simplemente aceleraría su crecimiento? Pero por otro lado, este lugar era único. Y si Jack había aprendido algo de los videojuegos o las novelas, era que los lugares únicos e interesantes contienen algo igualmente único e interesante. Eso, o fue un mal juego. No hay riesgo, no hay recompensa, pensó para sí mismo mientras seguía caminando. Más y más musgo y hongos crecían en las paredes a medida que avanzaba, y ahora, no podía evitar pisar hongos mientras caminaba. Pequeñas esporas fueron barridas, visibles en la luz azul, cuando tocó los hongos. Se tapó la boca con la parte superior de su capa, tratando de minimizar al máximo la toma de aire. Su sentido del peligro estaba en silencio, pero, de nuevo, no tenía idea de si funcionaba con amenazas pasivas como esta. Suponiendo que fuera incluso una amenaza. Después de otros 10 minutos, había descendido bastante y los hongos estaban en su punto máximo de crecimiento. El musgo también se había vuelto tan malo que colgaba del techo. Regresar ahora sería demasiado tarde si estas cosas fueran infecciosas de todos modos, por lo que decidió seguir caminando, con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena.
Después de caminar durante más de una hora, comenzó a arrepentirse de haber ido a este lugar. Nada había cambiado durante toda la hora, era más de lo mismo. Incluso supuso que estaba atrapado en un bucle o algo así e intentó clavar una flecha en la pared de tierra para que sirviera como marcador. Después de caminar durante otra media hora después de eso, todavía no había encontrado su flecha. Si no caminaba en círculos, exactamente qué distancia había recorrido. Debía estar a cientos de metros de profundidad ahora. El único aspecto positivo era que algo bueno tenía que estar aquí abajo. O eso o el sistema era un troll masivo. Un cuarto de hora después, finalmente llegó al final del túnel. Sin embargo, lo que encontró no fue una pared de tierra, sino una puerta de madera. La puerta parecía podrida como si hubiera estado aquí desde la antigüedad, sin manija aparente. Mirando su esfera de percepción, no vio nada detrás de la puerta, por lo que se preguntó si se trataba de una puerta o simplemente de una pared de madera con forma de puerta. ¿Era una especie de gran escudo de madera, tal vez? Trató de usar identificar en él, pero no obtuvo nada. Sin obtener nada de sus medios habituales, hizo lo que cualquier persona razonable haría en su situación. Lo empujó. Mazmorra de desafío tutorial descubierta. Las mazmorras de desafío que se encuentran en todo el multiverso ofrecen peligro y recompensas de la mano, y se conocen como tesoros naturales. Esta variante solo se encuentra dentro de los tutoriales que proporciona el sistema a las carreras recién integradas. Entrar a su propio riesgo. Requisitos para participar: debe estar por debajo del nivel 10 en cualquier clase o carrera. No debe tener una profesión. Debe estar entre el 5% superior en puntos de tutorial. Requisitos para entrar cumplidos. Advertencia: no se puede ingresar a las mazmorras de desafío en grupos. Solo se permite un retador por mazmorra. ¿Entrar en la mazmorra? S.N. Encontré algo seguro, pensó. Anteriormente, pensó que las cajas de seguridad con botín dentro eran el elemento más similar a un juego que había descubierto hasta ahora, pero esto era literalmente una mazmorra. De acuerdo, tal vez todo el asunto de las estadísticas también es muy parecido a un juego, pero en serio, mazmorras. Estaba bien escondido y no tenía ninguna duda de que sería peligroso. Los requisitos para incluso entrar también eran bastante. ¿Cómo requería que uno no tuviera una profesión? ¿Significaba esto que estaba relacionado con desbloquear una? ¿O tenía algo que ver con lo fuerte que se le permitía ser? Los últimos puntos del tutorial también fueron interesantes, ya que lo confirmaron para estar en el 5% superior. Con menos de 1000 personas vivas, eso lo colocaba en el top 50. Sin embargo, no estaba seguro de si debería estar feliz por eso, ya que sabía que la única razón para eso era matar humanos. Ni siquiera se le ocurrió entrar en la mazmorra. Lo que más deseaba era un buen desafío. Y esta mazmorra literalmente tenía desafío en el nombre. ¿Cómo podría decir que no? Revisó su equipo, asegurándose de que todo estaba como debía estar. Su resistencia aún era alta y no sentía ni una pizca de fatiga. No dudó más y aceptó el desafío con gran entusiasmo. El universo 93 había sido integrado. Los nativos ilustrados habían ingresado a sus tutoriales cuando las fuerzas del multiverso se movieron para capitalizar el gran cambio. Aproveche los nativos e incluso los propios tutoriales. Que se integrara un nuevo universo no fue un evento monumental solo para el universo en cuestión, sino para todo el multiverso. Trajo no solo expansión sino también cambio. Entidades poderosas se movieron para aprovechar los cambios. Se habían abierto caminos incluso para los seres más poderosos. Fue una excelente oportunidad para romper sus límites o expandir aún más su influencia. Otros tenían miedo del cambio. Temía lo que traería. Estos hicieron todo lo que pudieron para solidificar sus posiciones. Pero algunos no hicieron nada. Una entidad yacía en su reino de desolación cuando fue despertada por el gran cambio. Sus ojos se abrieron mientras miraba al vacío. La era 93 hectáreas comenzado, murmuró apáticamente antes de cerrar los ojos una vez más, la expansión significativa y el cambio de poco interés. Sin embargo, no podía evitar esperar que esta vez algo cambiaría.
Una esperanza que rápidamente eliminó de su mente cuando entró en meditación una vez más. Capítulo 19. Entró en la mazmorra de desafío. Objetivo: sobrevive hasta el final de la mazmorra mientras completas todos los desafíos representados en el camino. No completar los desafíos puede resultar en la muerte. Jake sintió que su visión cambiaba cuando se desmayó por un breve momento. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró de pie en un salón gigante. Mirando a su alrededor, solo vio piedras destrozadas y pilares rotos esparcidos por el suelo, todo del mismo color gris monótono. Lo único ligeramente diferente eran los braseros que colgaban del techo y emitían una tenue luz azul. Para su horror, los braseros emitían luz no a través de la magia o el fuego, sino al estar rellenos con hongos azules brillantes, del mismo tipo que en la cueva. Parecía que incluso en mazmorras de desafío mortal, uno no puede escapar del poder de los hongos. También notó que su arco, dagas y carcaj habían desaparecido misteriosamente, y al revisar su cartera, también lo estaban todas sus pociones. Realmente esperaba que el sistema los devolviera. Volviendo a centrar su atención en el pasillo, empezó a buscar a dónde ir. La única entrada o salida era a través de una abertura que parecía haber tenido una puerta. Al atravesarlo, entró en un largo pasillo. Estaba lleno de la misma luz azul, emitida por aún más hongos, pero esta vez creciendo en las paredes. No es exactamente una mejora. Se encontró en otro pasillo después de caminar por el pasillo, casi idéntico al que había llegado. Este pasillo estaba un poco más limpio, un poco menos roto, e incluso algunos pilares agrietados aún estaban en pie. Paseando casualmente por la habitación, su sentido del peligro explotó mientras se retiraba rápidamente al pasillo por el que acababa de entrar. Una larga púa de metal penetró el suelo donde acababa de estar parado, perforando la piedra sólida como si fuera mantequilla. Para empeorar las cosas, Jack escuchó un sonido chisporroteante cuando vio que el suelo se erosionaba lentamente. Estúpidamente, decidió caminar hacia adelante y mirar más de cerca. Antes de que pudiera examinarlo correctamente, otra punta voló directamente hacia él. Al igual que el primero, este también fue esquivado fácilmente. Jake no necesitaba conscientemente evitar ataques como este, simplemente tenía que seguir sus instintos. Al menos así es como se justificó como un idiota al regresar a una habitación que sabía que quería matarlo. Sin embargo, disparar el segundo pico no fue completamente inútil. Había notado que salía de un pequeño agujero en la pared, uno que desapareció justo después de disparar. Hizo algunas pruebas más y anotó de dónde venían los picos en la pared. Después de un poco más de tiempo, Jack se sintió lo suficientemente confiado como para correr hacia la salida del pasillo. Corriendo hacia adelante, rápidamente esquivó los 3 picos que fueron disparados tras él. Unos segundos más tarde, llegó el segundo bombardeo, y los evitó con la misma facilidad. Mientras se movía entre 2 pilares que marcaban el punto medio del pasillo, ambos le dispararon púas simultáneamente. Jake se sorprendió cuando se vio obligado a tirarse al suelo antes de que lo golpearan, y apenas logró rodar cuando otro pincho salió de una de las paredes. ¿Qué mierda se supone que es esto?, él gritó en su cabeza mientras se ponía de pie. Por suerte, los 2 pilares no volvieron a disparar, lo que le dio tiempo suficiente para seguir adelante. Sin tiempo que perder, siguió corriendo mientras se acercaba a otros 2 pilares justo enfrente de la salida. A su leve molestia, estos 2 no hicieron nada cuando él corrió con seguridad junto a ellos, finalmente dejando atrás el pasillo puntiagudo. Solo para encontrarse en otro pasillo lleno de hongos. Nada sucedía en el pasillo cuando Jack respiró aliviado, los hongos azules ahora le dolían un poco menos los ojos. Sin su línea de sangre, el primer pasillo probablemente lo habría matado, o al menos lo habría mutilado gravemente. ¿Era este lugar una trampa mortal de mierda? Un solo rasguño de esos pinchos fue suficiente para erosionar el suelo de piedra, y cuando miró hacia el pasillo, vio que salía humo de donde habían golpeado los pinchos. Lo que sea que hubiera en esas cosas probablemente lo devoraría en segundos. Cuando se levantó y caminó hasta el final del pasillo, se encontró con otro mensaje del sistema. Dungeon Challenge, recoge al menos 4 hongos plateados en la habitación contigua. 0:10 champiñones plateados recogidos.
¿Qué diablos pasa con esta mazmorra y hongos?, se quejó para sí mismo. Al menos estos eran hongos plateados. Eso debe ser una mejora, ¿verdad? De pie en la entrada a la sala de desafíos, la inspeccionó minuciosamente. Vio pequeños pedestales esparcidos por el pasillo, cada pedestal sosteniendo un solo hongo plateado. Actualmente solo podía ver 7 pedestales, pero asumió que había 10 en total según el mensaje del sistema. El resto oscurecido por pilares. Sintió que el sistema se estaba burlando de él al requerir solo 4 hongos. Él, por supuesto, trataría de reunir los 10. Tenía que haber algún tipo de recompensa adicional o bonificación vinculada a no solo hacer lo mínimo. Además, parecía más divertido de esa manera. Esta sala tenía el mismo diseño que las 2 últimas. Pero todo estaba en incluso mejores condiciones, con los pilares apenas teniendo algunas grietas. Los pedestales también agregan mucho sabor a la habitación. Moviéndose al pasillo por solo un breve momento, confirmó que este pasillo también disparaba picos a las personas. Muy rudo. Después de planificar cuidadosamente su enfoque, apareció en su mente un plan muy detallado. Un plan que podría resumirse más o menos en, simplemente improvisar. Al entrar en el pasillo después de comenzar a correr, su esfera le informó que la pared detrás de él se cerró cuando estaba a 5 metros del pasillo, dejando solo una salida en la distancia. Corrió hacia el primer hongo plateado y se encontró con algunos picos que se dirigían hacia él como se esperaba. Le tomó poco esfuerzo esquivarlos con su alta percepción y agilidad, mientras se acercaba al pedestal con precaución. Esperaba otra trampa, pero se sorprendió gratamente cuando no sucedió nada terrible. 10 champiñones plateados recogidos. Uno abajo, pensó, mientras arrojaba el hongo en su bolso y corría hacia el siguiente. Se disparó otro pico hacia él después de dar solo unos pocos pasos, seguido de otro poco después. Después de haber recolectado 4 hongos, confirmó que la frecuencia de picos aumentaba con cada hongo adquirido. Bailó por el pasillo mientras intentaba mantenerse lo más lejos posible de las paredes y los pilares. Hubo varias situaciones peligrosas, destacando un evento en particular en el que casi lo golpean 3 púas disparadas a la vez, una de ellas proveniente de un ángulo particularmente complicado. Apenas evitó ser golpeado durante el sprint final cuando rodó sobre el 10º pedestal, usándolo para cubrirse y recolectando el último hongo en un movimiento fluido. Los picos estaban llegando rápidamente, y sin sus estadísticas actuales y su habilidad de línea de sangre, dudaba que hubiera podido reunir los 10 sin morir. Con todos los hongos a cuestas, hizo una carrera loca hacia la salida, prácticamente rodando hasta el siguiente pasillo. Este estaba, para sorpresa de todos, también cubierto de hongos azules. Revisando su bolso, encontró los 8 hongos esperados, los 2 últimos todavía en sus manos mientras los colocaba en él. Luego, el sistema volvió a aparecer informándole de su tarea completada. Dungeon Challenge, recoge al menos 4 hongos plateados en la habitación contigua. 10 setas plateadas recolectadas. Desafío completado. Tenía la esperanza de una recompensa o algo por recolectar los 10 hongos. Miró dichos hongos y usó identificar, solo para encontrarse con el mensaje genérico, Mushroom. La habilidad, francamente, hizo más daño que bien a veces. Avanzó por el pasillo y, cuando llegó al final, casi esperaba otra sala de desafíos como las demás, pero en cambio se encontró con un nuevo tipo de sala. Si pudiera llamarse así. Este salón era bastante extraño. Las paredes y el techo se veían iguales a los demás, y todo tenía la misma paleta de colores suaves, pero ahí es donde terminaban las similitudes. Los pilares ya no estaban, y casi todo el espacio del piso fue reemplazado por una enorme palangana de agua, que se extendía de pared a pared. Las únicas partes del suelo que no estaban bajo el agua eran varias plataformas y el comienzo de la propia sala. Salir del pasillo lo haría pisar una pequeña repisa justo enfrente de las muchas plataformas. En él crecían aún más de esos malditos hongos. La sala en sí también era significativamente más pequeña en comparación con las otras. Las plataformas colocadas en el agua eran pequeñas y circulares, como nenúfares gigantes. Tenían alrededor de 1,5 metros de diámetro, suficiente para que una persona se parara, pero no mucho más.
Desde donde estaba, vio una especie de símbolo azul brillante en cada uno de ellos. Cuando entró por completo en la habitación al salir del pasillo, apareció un mensaje del sistema. Dungeon Challenge, llega al otro lado del pasillo usando las plataformas. El límite de tiempo por sala se establece en 15 minutos. Llega al otro lado del pasillo, 03. Tiempo restante, 14:59. Pero justo cuando pensó, eso no parece tan difícil, recibió un mensaje de seguimiento. Todas las estadísticas reducidas a un 10 estático. Todas las habilidades están deshabilitadas. Las estadísticas y habilidades se restaurarán al completar el desafío. Instantáneamente sintió que una ola de debilidad lo invadía mientras se arrodillaba en el suelo. Sus sentidos se embotaron cuando fue golpeado por el vértigo. Se sentía mal del estómago y tenía ganas de vomitar. Era como si acabara de correr 4 maratones mientras levantaba pesas con el estómago vacío. Poco después, la sensación se fue tan rápido como había llegado. Pero la debilidad permaneció. Jake intentó usar Archer's Eye y descubrió que no respondía. Se sentía raro perder sus habilidades, de hecho, todo se sentía mal. Era como si hubiera vuelto antes del sistema y del tutorial. Bueno, excepto por el pequeño detalle de que estaba atrapado en una habitación que probablemente lo mataría en 15 minutos si no lograba atravesarla. Tener estadísticas reducidas, por supuesto, hizo que todo el desafío fuera un poco más complicado. Pero eso no significaba que Jack tuviera tiempo que perder cuando comenzó a analizar la habitación. Usando su esfera de percepción, vio que... ¿Esperarlo? Parpadeando confundido, sintió que su habilidad de línea de sangre todavía estaba activa. Ni siquiera se había debilitado o afectado de ninguna manera. ¿Por qué todavía funcionaba? ¿No se consideraba una habilidad? Pero incluso si no fuera así, sabía que la percepción aumentaba su potencia y, sin embargo, con su percepción reducida a solo 10, funcionaba como si todavía tuviera estadísticas sin nervios. Era un misterio para el que no tenía respuesta, pero no obstante una agradable sorpresa. ¿Qué era exactamente una habilidad de línea de sangre? ¿Por qué tenía uno mientras que otros aparentemente no lo tenían? Concéntrate, Jack, concéntrate, se reprendió a sí mismo mientras descartaba con fuerza los pensamientos. Tenía cosas más importantes con las que lidiar que reflexionar sobre las líneas de sangre, como no morir. Caminando hacia el borde, comenzó a inspeccionar las plataformas y los símbolos grabados en ellas. Los símbolos eran representaciones intrincadamente hechas de diferentes animales. Jake vio 3 tipos diferentes, el primero una serpiente enroscada con un maldito hongo en su boca. Suprimiendo su deseo de gritar blasfemias, inspeccionó el segundo tipo. Era otra criatura parecida a una serpiente, pero esta tenía alas y púas creciendo por todo su cuerpo, una especie de serpiente alada. La serpiente volaba por encima de una miríada de otras criaturas. Vio tanto animales diferentes como representaciones similares a las de los humanos. Estos animales y criaturas humanoides estaban arrodillados o postrados en el suelo, mirando hacia la serpiente con adoración o miedo. Algunos de ellos tenían armas y parecían estar haciendo rituales, mientras que otros simplemente rezaban. El tercer y último grabado fue lo que identificó como un wyvern. Tenía pequeñas manos unidas a sus alas y, como la serpiente alada, tenía púas que le salían de la columna vertebral. Parecía asesino, por decirlo menos. Este wyvern estaba en una montaña, rugiendo hacia el cielo. Como si estuviera enojado con el cielo arriba. ¿Era esta una representación del ciclo de crecimiento de la pequeña serpiente? ¿Evolucionó de una serpiente a un wyvern? Había asumido que la evolución era un tropo usado por el sistema, ya que tenía una raza, y dijo que la raza podía subir de nivel. La gran G, delante de humano, también es un gran indicador. Pero todavía era algo si una pequeña serpiente pudiera convertirse en un wyvern. Tenía la intuición de que estaba en lo cierto, pero el problema seguía siendo qué diablos se suponía que debía hacer con estas plataformas y grabados. Su única forma de llegar al otro lado de la habitación era saltando de plataforma en plataforma. No tenía ningún deseo de entrar en el agua,
ya que sospechaba que ni siquiera era agua basándose en los picos claramente envenenados o empapados de ácido de los últimos dos pasillos. Después de mirar un poco más a su alrededor, se dio cuenta de cómo el brillo azul de cada plataforma le recordaba la luz que despedían los hongos. Dichos hongos crecían alrededor de donde él estaba parado en la repisa, el único otro tipo de objeto presente. Mientras miraba la imagen del primer símbolo con la serpiente comiendo un hongo, tuvo una idea. Se cubrió la mano con un poco de tela de su capa mientras recogía uno de los hongos. Todavía tenía un poco de miedo de que las cosas fueran venenosas al tocarlas con las manos desnudas. Un miedo que sería especialmente malo poner a prueba con estadísticas bajas. Regresó al borde de la cornisa con hongos en la mano y arrojó uno de los hongos en una plataforma que representaba una pequeña serpiente. En el instante en que el hongo hizo contacto, fue absorbido por la plataforma y el resplandor azul desapareció. Esperando un poco para ver si pasaba algo más, la luz azul volvió después de unos 10 segundos. Intentó lo mismo con los otros dos tipos de plataformas, pero no obtuvo respuesta. Los hongos fueron absorbidos, pero no pasó nada más. Jake probó arrojando hongos a diferentes plataformas por un tiempo y reunió el coraje para finalmente tocar a los insectores azules sin ninguna protección. No pareció envenenarlo, así que tal vez las cosas no fueran tan malas después de todo. Con sus pruebas hechas y el tiempo corriendo, había llegado a una conclusión. Después de que un hongo golpee una plataforma con una serpiente comedora de hongos, la luz azul desaparecerá durante 10 segundos y, al lanzar un hongo en una plataforma ya desactivada, se actualizará la cuenta regresiva. Anotando las posiciones de las plataformas, vio varias con hongos serpientes sobre ellas entre él y el final del pasillo. La habitación estaba bien iluminada y podía ver la representación de todos los diferentes símbolos en todos los pilares con bastante claridad. Después de observar durante un tiempo, hizo clic para él. Esto era claramente un laberinto. Jake designó las plataformas brillantes como zonas de muerte y las que no brillaban como seguras. Entonces, necesitaba un camino en el que solo tuviera que saltar entre plataformas seguras. Y existía tal camino donde el único patrón que tenía que seguir eran las plataformas de serpientes. Tenía bastante confianza en su deducción y, honestamente, no podía darse el lujo de detenerse más mientras miraba el cronómetro. Tiempo restante, 3:24. Empezó a recoger setas y metió un puñado en su cartera y sostenía un par en cada mano. Arrojó un hongo en la primera plataforma y vio desaparecer la luz. Por favor, no me mates, suplicó internamente mientras saltaba. Aterrizó a salvo en la plataforma sin que pasara nada. Agradeció brevemente al dios hongo claramente malvado, pero ligeramente benévolo, mientras lanzaba otro y saltaba a esa plataforma mientras su luz desaparecía también. Después de repetir lo mismo para las siguientes plataformas, finalmente llegó al otro lado. Miró el temporizador y corrió a través de la salida del pasillo y se encontró en otra casi idéntica, mientras el sistema aparecía de nuevo. Llega al otro lado del pasillo, 1:03. Tiempo restante, 14:59. Esta habitación también tenía los hongos en la plataforma de inicio y un pedestal recién agregado con una hermosa almohada roja de seda colocada sobre él. Sobre la almohada estaba lo que parecía una daga. Rápidamente trató de usar identificar en él, pero no obtuvo respuesta. Mierda, pensó, habiendo olvidado brevemente que las habilidades estaban deshabilitadas. La daga estaba hecha de lo que parecía hueso. Marcas ornamentadas que representaban una serpiente decoraban su mango, lo que le daba a Jack una vibra muy culta. Recogió la daga, momentáneamente temeroso de ser maldecido o algo así, pero afortunadamente no encontró nada. Explorando la habitación, rápidamente concluyó que no existía ningún camino con solo símbolos de serpientes comedoras de hongos, lo que significa que no podía repetir la misma táctica. Sin embargo, recogió algunos hongos más y también probó arrojar uno en una plataforma de serpientes, confirmando que se deshabilitó durante 10 segundos al igual que en la habitación anterior. Las otras plataformas también ignoraron los hongos como antes. El tamaño de la habitación y el diseño también eran casi idénticos. De hecho, la única diferencia era el patrón de los símbolos y la daga.
Mientras el contador contaba constantemente hacia atrás, su mente trabajaba a toda marcha para encontrar la solución. Capítulo 20. A medida que el cronómetro avanzaba, evaluó la situación. Sabía qué hacer con las plataformas de serpientes y, como le habían dado una daga, supuso que tendría algo que ver con la desactivación de los símbolos de la serpiente alada o del Wyvern. Si toda su teoría de la evolución era correcta, probablemente tuvo que hacer algo con el símbolo de la serpiente alada. La imagen era la misma que en la habitación anterior, mostrando una serpiente alada volando sobre humanoides y animales, quienes se sometieron ante la bestia. Si tenía que alimentar con hongos a la serpiente comedora de hongos, ¿tenía que alimentar también a la serpiente alada? Parecía probable. Solo había un pequeño problema. Lo único aparte de sí mismo en la imagen eran otros seres vivos. Y él era el único humano o animal presente, no le gustaba hacia donde se dirigía su lógica. Pero tendría que resolver algo. El cuchillo claramente estaba allí para cortar algo, y las únicas cosas que tenía que cortar eran piedras, hongos y él mismo. Y por mucho que le gustaría hacer un alboroto rebanando y cortando champiñones, estaba bastante seguro de que cortar. Bueno, nada arriesgado, nada ganado. Levantó el cuchillo y se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Porque eso es lo que se supone que debes hacer, ¿verdad? Siseó de dolor cuando empezó a sangrar. De pie en el borde de la plataforma, arrojó unas gotas de sangre, golpeando afortunadamente uno de los símbolos con una serpiente alada. Cuando la sangre lo tocó, la luz azul desapareció, al igual que cuando alimentó a las pequeñas serpientes con hongos. Sonriendo para sí mismo, asintió ante su brillantez. No es tan difícil. Empezó a buscar el patrón que tendría que saltar mientras envolvía su mano en la tela de su túnica. El camino de esta habitación era un poco más largo que el anterior, pero debería ser manejable. Muy bien, primero ahí, luego ahí. Los segundos pasaban mientras trazaba la ruta en su mente. Pero pronto notó un problema. No con su camino previsto, sino con su mano. No había dejado de sangrar, de hecho, se sentía como si estuviera empeorando. Fóllame, maldijo en voz alta cuando acababa de ponerse en un cronómetro aún más apretado. Rápidamente fue por el patrón que había decidido y comenzó a arrojar hongos y sangre a su alrededor mientras saltaba a la primera plataforma. Hizo que le doliera la mano sangrante cuando la desenvolvió de su capa, pero francamente, no estaba seguro de que pudiera empeorar. A medida que avanzaba un poco por la mitad, comenzó a sentirse mareado y casi tropezó. La sangre salía a una velocidad aterradora, y sus intentos de ejercer presión sobre la herida no dieron resultado. Siguió empujando hacia adelante cuando su mano comenzó a sentirse fría, una frialdad que pronto se extendió por su brazo. Una sensación de debilidad comenzó a apoderarse de todo su cuerpo cuando finalmente llegó a la última plataforma y, con un salto a medias, trató de saltar al siguiente pasillo. Su falta de entusiasmo resultó en que no llegara hasta el final, golpeando la cornisa con fuerza. Se las arregló para aguantar con sus brazos apenas funcionales, pero sus pies terminaron tocando apenas el agua. En el momento en que hicieron contacto, sintió un dolor punzante. Se levantó con una oleada de adrenalina, pero cuando trató de ponerse de pie, escuchó un sonido extraño como si alguien estuviera aplastando fruta podrida. Al caer al suelo, los sentimientos de dolor y mareo fueron abrumadores. Miró hacia atrás y vio el destino de sus pies. Ambos eran muñones podridos mientras la negrura se extendía por sus piernas, ya hasta los muslos. Trató de arrastrarse hacia adelante, pero sus rodillas cedieron porque incluso el hueso estaba podrido. Estaba tan cerca de estar todo el camino en el pasillo. Con desesperación, usó sus manos para agarrarse hacia adelante. Todo su cuerpo estaba frío, pero el dolor debilitante de sus piernas lo hizo concentrarse. Incluso entonces, su visión comenzó a nublarse mientras seguía gateando. La visión en su ojo izquierdo de repente se apagó, seguida por el ojo derecho ya que estaba cegado. La podredumbre ya se había extendido a la parte inferior de su cuerpo, llegando ya al ombligo. Su mente estaba en blanco, pero siguió arañando el suelo, moviéndolo hacia adelante centímetro a centímetro. Ni siquiera estaba claro si podía llamarlo consciente por más tiempo.
Su instinto de supervivencia era lo único que aún perduraba. La podredumbre ya había llegado a partes de sus pulmones y la respiración se volvió imposible. Pronto llegaría a su corazón y, por poderoso que fuera su instinto de supervivencia, ese sería el final. Como la muerte estaba a unos minutos de distancia, se arrastró los últimos centímetros, entrando por completo en el pasillo. Challenger totalmente restaurado. Desafío continuando. Llega al otro lado del pasillo, 2-3. Tiempo restante, 14:59. Jack abrió los ojos con una sacudida cuando todos los sentimientos regresaron a su cuerpo. Ya estaba de pie antes de que pudiera procesar lo que había sucedido. Su cuerpo fue sanado, la herida del cuchillo y la podredumbre desaparecieron, e incluso su ropa fue restaurada. Su corazón todavía latía rápido y todo su cuerpo estaba rígido. Le tomó alrededor de un minuto antes de que finalmente se calmara, dándose cuenta completamente de lo que acababa de suceder. Al darse cuenta de que ya no estaba en peligro. Más o menos había muerto. Se había sentido morir. Si bien la sensación de frialdad y vacío se había ido físicamente, todavía dominaba su mente. Por primera vez desde que ingresó al tutorial, realmente se había enfrentado a la muerte. Su habilidad de línea de sangre no había ofrecido ninguna advertencia, y no tuvo respuesta a que su cuerpo fuera devorado lentamente. Si el sistema no lo hubiera curado cuando lo hizo, estaría muerto. No había nada que pudiera hacer al respecto. Le gustaba pelear, disfrutaba bailando entre la vida y la muerte, esquivando ataques fatales por la piel de sus dientes. Para sentir la emoción de salir victorioso. Pero contra esa agua, o lo que fuera ese líquido, en realidad no era un enemigo. Estaba justo allí. Si moría luchando contra un oponente fuerte, incluso si era una bestia sin mente sin la capacidad de comprender su sentimiento, podría aceptarlo. Morir aquí solo, siendo sus únicos compañeros los hongos, no podía aceptar tal destino. Quería morir luchando, no tirado en el suelo sin poder hacer nada, siendo corroído lentamente por alguna mierda de agua tóxica de mazmorra. En ese pensamiento, ¿qué diablos pasa con esta mazmorra de mierda? ¿No se supone que las mazmorras son cuevas llenas de botín con enemigos fuertes y jefes geniales? No solo un montón de pasillos apestosos con trampas aún más apestosas. ¿Era esta una de esas mazmorras de rompecabezas que a nadie le gustan en los videojuegos? ¿Podrías incluso llamar a este agujero de mierda una mazmorra para empezar? Su desesperación y preocupación se convirtieron en ira cuando volvió a centrar su atención en el presente. Había vivido, estaba vivo y no iba a morir en este maldito lugar. Con nueva determinación, se dirigió al pasillo final. En el camino, recogió la daga de hueso que había sido colocada en el pasillo con él. Lo había dejado caer durante el último desafío, pero parece que el sistema quería que todavía lo tuviera. Si el próximo desafío fuera como los demás, tal vez tendría que cortarse la mano una vez más. Esta vez, sin embargo, juró hacer la herida más pequeña y no perder el tiempo antes de comenzar. Además, para no ser un maldito imbécil y cortarse la palma de la mano. ¿Por qué era eso siquiera una cosa? La palma de la mano tiene muchos nervios y la mueves todo el tiempo, lo que hace que duela aún más. La siguiente sala era una vez más o menos igual. Excepto por el pedestal con la daga y el patrón de símbolos, nada había cambiado. Pero cuando miró el diseño de las plataformas, se quedó desconcertado. Ya no había un laberinto. En cambio, todas las plataformas estaban ordenadamente organizadas en filas, lo que significaba que uno podía hacer todo el viaje mientras solo pisaba un solo tipo. ¿Significaba esto que uno podía arrojar un par de hongos e ir por la ruta fácil de la serpiente? No, eso se sintió mal. Jake trató de arrojar un hongo a la plataforma de la serpiente y, de hecho, se apagó durante 10 segundos, como todos los demás. ¿Era esta una habitación libre? ¿Un juego mental? ¿Una trampa? Miró las filas y notó que solo la del medio consistía únicamente en los símbolos de Wyvern. El Wyvern estaba sentado en la cima de una montaña, rugiendo hacia el cielo. No había nada más que se muestra en la imagen. A los demás tenía que darles de comer algo, darles lo que querían. Pero, ¿qué quería este Wyvern?
Solo había dos objetos en toda la imagen, el Wyvern y la montaña. Dudaba que un poco de sangre, o un hongo o dos lo saciaran. La única pista que pudo ver fue que miraba hacia el cielo mientras rugía. ¿Estaba enojado con el cielo? Pero eso llevó a la pregunta, ¿por qué estaba sentado en la montaña? Las alas estaban abiertas como si quisiera tomar vuelo. Un pensamiento de repente entró en su mente. No estaba seguro de si era su propia intuición o tal vez incluso la propia mazmorra implantando ese pensamiento. Pero de alguna manera, sintió que el Wyvern parecía vacilante. No estaba seguro de si miedo sería una mejor palabra, pero algo dentro del Wyvern lo contuvo. El rugido no era de ira o indignación, sino de duda. Era solo un sentimiento, pero su intuición le dijo que tenía razón. Al menos en parte. Lo que el Wyvern realmente necesitaba era coraje. La fuerza de voluntad para avanzar y enfrentar sus miedos. Mientras pensaba esto, las plataformas parecieron responder a medida que aumentaba su brillo. Al mismo tiempo, todas las demás plataformas, excepto las que tenían Wyverns, se apagaron. Jake supo instintivamente que podía moverse por cualquiera de los diferentes caminos hacia la salida y avanzar con seguridad. Pero no lo hizo. En cambio, Jake decidió alimentar el coraje del Wyvern. Sin dudarlo, corrió hacia las plataformas aún brillantes con los símbolos azules del Wyvern. Saltó a la primera plataforma, y su sentido del peligro instantáneamente se volvió loco. No se detuvo ni por medio segundo mientras saltaba a la siguiente plataforma con un Wyvern. A través de su esfera, sintió que la plataforma detrás de él era consumida por un torrente de agua ácida que se disparaba. Saltó repetidamente, saltando de una plataforma a otra hasta que llegó al final, cada plataforma detrás de él consumida por el agua. Mientras estaba allí, el desafío pasó, miró hacia atrás y vio que todas las otras plataformas se desmoronaban. Se volvió hacia la puerta y salió del pasillo, dejando toda la habitación detrás de él en ruinas. Dungeon Challenge llega al otro lado del pasillo usando las plataformas. El límite de tiempo por sala se establece en 15 minutos. Llega al otro lado del pasillo, 3-3. Reto superado. Desafío oculto completado, muestra coraje para hacer lo que sea necesario. Sala de bonificación oculta desbloqueada. Todas las estadísticas restauradas. Todas las habilidades se reactivan. Una sensación maravillosa recorrió su cuerpo cuando todas sus estadísticas regresaron. Solo duró unos instantes mientras todo volvía a la normalidad. Estaba asombrado de que no necesitaba adaptarse a que su cuerpo se fortaleciera tan drásticamente. Pero, de nuevo, era solo él volviendo a la misma fuerza que tenía alrededor, mierda, hace solo media hora. Mientras leía el mensaje, también se dio cuenta de que, de hecho, podría haber tomado el camino fácil. Si su suposición era correcta, entonces la habitación anterior era una prueba para ver si el retador tomaría la ruta obvia y fácil o si se arriesgaría como él. Sonrió para sí mismo ante su temeridad. Bueno, pensó, al menos habría muerto en mis propios términos si fallaba. Al entrar en la habitación contigua, la que supuso que era una de bonificación, se encontró en otro pasillo. Sin embargo, este era mucho más grande, así que eso es algo. No había pilares como el primero o una enorme cuenca de agua asesina como los siguientes. Era solo un pasillo largo con un mural gigantesco tallado en la pared al final. Caminó más cerca, y mientras lo hacía, finalmente pudo ver la talla completa. Claramente contaba una historia. Mientras miraba, las imágenes comenzaron a moverse cuando sintió que su conciencia era absorbida por ellas. Las imágenes en movimiento mostraban la misma serpiente de los símbolos mientras se arrastraba por el suelo, comiendo hongos. Solo continuó por unos momentos mientras la serpiente consumía hongo tras hongo. La misma serpiente diminuta pronto comenzó a luchar contra bestias gigantes, pero todas quedaron medio podridas a su paso. La pequeña serpiente creció lentamente en tamaño, antes de que finalmente le crecieran alas y se elevara hacia el cielo. Voló sobre el paisaje, escupiendo una niebla que consumió la misma tierra debajo de él. En otras ocasiones, se mostraban seres humanoides de diferentes formas arrodillados ante la gran serpiente mientras holgazaneaba en una vasta meseta.
La serpiente alada siguió volando por la tierra, matando a todo lo que se interpuso en su camino, con los humanoides siguiéndola como sus humildes sirvientes. Finalmente, mostró una batalla entre la serpiente y una criatura parecida a un pájaro ridículamente gigantesca. La serpiente ganó y una vez más se elevó hacia el cielo a medida que crecía más y más antes de transformarse finalmente en un wyvern. Este wyvern luego arrasó la tierra, matando a todo lo que encontró. Un ejército del mismo tipo de pájaro que había matado antes fue consumido por una niebla de veneno que rodeaba a la bestia escamosa. No tenía rival y masacraba todo lo que encontraba, ni siquiera sus seguidores humanoides se salvaron del ataque. Por fin, el wyvern se encontró en la cima de una montaña, rodeado solo por el desolado mundo de abajo. Un páramo de su propia creación. Mientras yacía allí, rugió hacia el cielo. Luego, el mural mostraba el paso del tiempo, mientras el wyvern simplemente permanecía inactivo. No creció hierba ni árboles nuevos, no surgió ninguna vida nueva. La tierra en la que había crecido estaba muerta. El wyvern miró hacia la tierra que había creado y finalmente encontró coraje, sin dudar más. Abrió sus alas y se elevó hacia los cielos. El cielo se hizo añicos como si estuviera hecho de vidrio, cuando una explosión colosal consumió al gran wyvern. La parte final del mural fue la pequeña serpiente que alguna vez emergió del planeta en explosión, ahora ya no es un wyvern, sino un dragón. Se elevó hacia las estrellas mientras un universo entero se abría ante él. Hambre evidente en sus ojos. Después de que las imágenes se detuvieran, Jack se quedó frente al mural durante un buen rato, simplemente mirándolo. Había mostrado el camino evolutivo completo de la pequeña serpiente amante de los hongos, desde una pequeña criatura hasta un dragón. Se maravilló ante la hermosa talla, donde la escena estaba congelada en la imagen del wyvern rompiendo los cielos. Puso su mano sobre el mural cuando un cálido resplandor entró en él. Al mismo tiempo, escuchó que la pared a un lado se abría, mostrando la salida. Has sido testigo de la voluntad de un verdadero dragón. Más 10 fuerza de voluntad. Cuando el brillo desapareció, no se sintió diferente. Su fuerza de voluntad siempre había sido su estadística más baja, y ahora casi termina duplicándose. Todavía no estaba muy seguro de qué hacía exactamente la estadística, pero bueno, las estadísticas gratuitas son estadísticas gratuitas. Decidió echar un vistazo a este estado por primera vez en mucho tiempo. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, G, el Biel 4. Clase, arquero, el Biel 9. Profesión, N, A. Puntos de salud, PV 350, 350. Puntos de maná, PM 150, 150. Resistencia, 238, 240. Estadísticas. Fuerza, 24, 27. Agilidad, 25, 30. Resistencia, 24. Vitalidad, 35. Dureza, 14. Sabiduría, 15. Inteligencia, 15. Percepción, 43. Fuerza de voluntad, 23. Puntos gratis, 3. Había experimentado un crecimiento por todas partes, especialmente en fuerza y agilidad con sus nuevos brazales. Sin embargo, parecía que las estadísticas no estaban realmente activas aquí dentro de la mazmorra. La sorpresa más agradable, sin embargo, fue ver su energía recargada. Cuando el sistema lo restauró, no solo curó sus heridas, sino que también renovó por completo sus reservas de recursos. Esto significaba que podía seguir adelante incluso sin pociones ni descanso. Después de cerrar de nuevo su menú de estado, volvió al mural, tratando de grabarlo en su mente. Este fue el camino al poder de un ser extraordinario. Respetaba a la serpiente, a pesar de su absurdo amor por las setas. Inclinándose hacia el mural en señal de reconocimiento, se volvió hacia la salida, abriéndose camino hacia adelante. Un deseo ridículo entrando en su mente. Me encantaría pelear contra ese dragón algún día. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.